en esta conferencia. Quiero agradecerles por darse el tiempo de tomar estas conferencias. Veo mucha gente que nos ha acompañado a través de este ciclo y de verdad es muy satisfactorio saber que existe este interés por colaborar, por poner nuestro granito de arena para que esta sociedad sea más equitativa para hombres, para mujeres. Y como lo hemos visto en varias de las conferencias, no es un tema de mujeres contra hombres, no es un tema de quién puede más o quién puede menos, es un tema de equidad. Pues no me queda más que presentarles a la licenciada Nareni. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Inteligente de México. Tiene la maestría en educación por el Centro Universitario Grupo Sol. Es capacitadora, investigadora y docente de la Subdirección de Profesionalización de la Secretaría de la Mujer. Cuenta con amplia experiencia en impartición de conferencias, cursos y talleres con enfoque de perspectiva de género y derechos humanos, dirigidos a instancias federales, estatales y municipales. Cuenta también con varios diplomados en cognitivo-conductual para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, también en prevención y atención de la violencia contra las mujeres y las nuevas masculinidades. Tiene diversa información complementaria, complementaria, en diversidad sexual, ruptura de paradigmas para la igualdad de género, adicciones, nivel intermedio a través de la Secretaría de Salud, claves para la igualdad entre hombres y mujeres, diversidad sexual y ruptura de paradigmas para la igualdad de género, detección de víctimas de trata de personas y capacitación en género y violencia. Como verán, la licenciada Nareni tiene una amplia experiencia, un amplio manejo del tema. Y pues bueno, licenciada Nareni, bienvenida, muchas gracias y adelante. Disfrutemos esta conferencia. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto, la verdad, para mí estar esta mañana aquí reunida y sobre todo, pues, darles la bienvenida a nombre de la Dirección General de Perspectiva de Género de la Secretaría de las Mujeres. La verdad es un gusto siempre participar en estas actividades que ustedes tienen a bien preparar y organizar. Y creo que hay mucho de dónde retomar, desde dónde comenzar a partir. Y bueno, a mí me gustaría iniciar, pues bueno, presentando el tema. Vamos a hablar el día de hoy de género y visibilización de la violencia, el cual pues es un tema que la verdad a mí en lo personal y en lo profesional todavía hay muchos mitos que romper, desnaturalizar a la violencia, a las conductas violentas que en distintas ocasiones y en distintos momentos, pues aún se justifican, ¿no? A partir de esta construcción social y cultural en la que hemos estado habitando y que vamos a darnos cuenta cómo es que lo aprendemos, ¿no? Cómo es que vamos aprendiendo en el transcurso de la vida estas conductas, ¿no? Que se vuelven violencia. Entonces, vamos a hablar de algunos conceptos básicos del tema, vamos a abordar tipos y modalidades de las violencias, cómo es que surge justamente esta naturalización de la violencia, el círculo de violencia y vamos a terminar con algunos mecanismos de atención, que es donde entramos como tal dentro de la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Y pues bueno, algo que es sumamente importante a considerar y abordar en este tema de violencia es hacer una diferencia entre una agresión y una violencia, ¿no? Porque de repente todavía la confundimos, ¿no? Y decimos, es que fue agresivo conmigo, ¿no? Y en realidad, más que una agresividad, fue violencia, ¿no? O sea, una agresión es una conducta de defensa o de escape, ¿no? Ante el peligro o ante alguna determinada situación que esté viviendo, ¿no? Pero esta reacción o este impulso o esta conducta es de supervivencia, ¿no? Porque no es intencional y no va a causar puede o no incluso causar un daño
que pudiera ser físico, ¿no? Cuando salimos corriendo porque algo me alertó o probablemente escuché un ruido y entonces salgo corriendo del lugar, pero no me doy cuenta que va cruzando, va saliendo también otra persona y entonces chocamos, ¿no? Entonces ahí puede ser como estas formas de alertarme, ¿no? Ante determinada situación y que puede o no causar un daño secundario a otra persona, ¿no? O cuando vamos caminando por la calle, me quieren arrebatar el bolso, ¿no? Por ejemplo, y entonces mi reacción va a ser justo de defensa, ¿no? A eso le llamamos agresión. Sin embargo, la violencia es dirigida, la violencia lleva la intención de causar un daño. Ese daño puede ser de acuerdo a los tipos de violencia, ¿no? Que ya vamos a abordarlos más adelante, pero que ese daño puede ser físico, psicológico, económico, patrimonial o sexual, ¿no? Y entonces es una diferencia bastante importante, ¿no? Entre la agresión y la violencia. ¿Por qué? Pues la violencia tiene toda la intención de causar un daño a la otra persona, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el concepto de violencia de género, no? Pues bueno, aquí hablamos de todas aquellas amenazas, todos aquellos maltratos o lesiones o daños que están asociados o están relacionados a excluir, a discriminar, la explotación incluso de niñas o mujeres, ¿no? Entonces, la violencia de género, pues hablamos incluso no solamente de mujeres o niñas, ¿no? Aquí hablamos de niñas, niños, mujeres, adolescentes, hombres, ¿no? Personas adultas mayores, etcétera, ¿no? Entonces, aquí sí podemos entrar como todas las personas, ¿no? Con estas amenazas, sus lesiones, maltratos o daños, ¿no? Relacionados, pues, por supuesto, con la violencia o la discriminación, ¿no? Sin embargo, la violencia contra las mujeres, pues está basada justo por el género, ¿no? Y también van a hacer esas acciones o también van a hacer esas conductas que van a causar un daño, ¿no? Físico, sexual, psicológico, etcétera, a la mujer directamente, ¿no? Y que también puede causar la muerte dentro del espacio público o dentro del espacio privado. Lo privado es el hogar, ¿no? Lo público es afuera, ¿no? O sea, en cualquier ámbito que ahorita también vamos a ir desmenuzando poco a poco, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios de lo público en los que se ven estos daños, ¿no? Estas afectaciones de manera violenta contra las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos que partir también desde estas formas en las que hemos estado relacionadas las mujeres en lo social y en cultural, ¿no? Y a esto le llamamos roles y estereotipos de género, ¿no? Las mujeres dentro de este estereotipo social y cultural hemos sido visibilizadas como propiedad, ¿no? Y aquí hablamos de la cosificación de las mujeres, ¿no? ¿Cómo es que desde la familia, desde lo privado, ¿no? Pasamos de ser propiedad del papá, ¿no? A posterior a ser parte o propiedad de una pareja, ¿no? O esposo, o marido, como le quieran ustedes nombrar, ¿no? Y entonces, o sea, vamos así, ¿no? Como si fuéramos un objeto, justo por eso el término objetualización de las mujeres, y entonces, o sea, pasamos así, ¿no? Como si fuéramos una propiedad, ¿no? Y entonces, de estas formas, también es que son generadas esas violencias, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres dentro de dentro del contexto, dentro de estos aprendizajes sociales y culturales, hemos sido nombradas como seres incompletos, ¿no? Y entonces estamos justo dentro de esta brecha en la subordinación, ¿no? A diferencia de género masculino, ¿no? Y entonces, desde aquí es donde comenzamos a hablar que este contexto en el que nos hemos desenvuelto, estas formas de comenzar a visibilizar a las mujeres, pues hemos estado hacia abajo, ¿no? Por eso es que existe todavía
una brecha, ¿no? En estos temas, ¿no? Incluso cuando las mujeres llegamos al espacio público o al trabajo remunerado, pues aún existen distintos obstáculos a los que nos llegamos a enfrentar las mujeres, ¿no? Entonces, acá, pues, lamentablemente, pues, seguimos siendo parte de estas formas de visibilizarnos como mujeres, ¿no? Entonces, hay que romper también estas estructuras, ¿no? Estas formas de cosificarnos a las mujeres, porque también hemos estado habitando dentro de estos cánones de belleza, ¿no? O sea, esto que, no, que la sociedad y la cultura nos dice, las mujeres deben ser femeninas, ¿no? Y entonces es desde la línea personal, ¿no? Que es la pestaña, que sí, el cabello, el cuerpo, ¿no? O sea, un cuerpo escultural, ¿no? Entonces, porque pues hemos estado como en esta mira masculina en cuanto al deseo, ¿no? Entonces, ahí es donde existe, desde ahí comenzamos a ver estas desigualdades y que por supuesto se vuelven violencia hacia las mujeres o contra las mujeres, ¿no? Entonces, estas formas en las que hemos estado relacionándonos, mujeres y hombres, visto desde acá, pues es muy importante comenzar a romperlo, ¿no? Porque también tenemos que darnos cuenta que existen muchas formas de ser mujeres, ¿no? Y no exclusivamente en alcanzar aquellos cánones de belleza, ¿no? Que nos ha impuesto la sociedad y que está incluso inmerso en los medios de comunicación, que está inmerso en incluso la ropa, ¿no? Entonces ahí también es importante echarnos un clavado a analizar estas relaciones en las que hemos estado habitando, ¿no? La violencia es directa, ya decíamos hace un rato, es directa porque tiene toda la intención de causar un daño a la persona, ¿no? En este caso a las mujeres, ¿no? Es cultural, es estructural, ¿no? Y existen formas tanto visibles como invisibles en las cuales está aquí las violencias, ¿no? Esta invisibilidad son aquellas formas sutiles de violencia, ¿no? Y que, ojo, aquí tenemos que identificar que desde este punto hay justificaciones, ¿no? Hay invisibilización, como el término lo dice, y entonces, no, o sea, tal vez ya se le pasará, ¿no? O comenzamos a justificar diciendo, no, es que eso no es violencia, ¿no? O sea, porque generalmente pensamos que o relacionamos que violencia es como ya el acto, o sea, ya alcanzó como o ya rebasó el nivel, y entonces a partir de ahí decimos que es violencia. Sin embargo, no es así, y con esto lo vamos a corroborar, ¿no? Esta parte y lo relacionamos con un iceberg, ¿no? En donde generalmente solo vemos la punta, ¿no? Pero no logramos ver, ¿no? Qué hay abajo de esta punta que alcanzamos a visualizar, ¿no? Y entonces, aquello que no vemos es lo que lleva mayormente un peso, ¿no? Y aquí están habitando humillaciones, ¿no? El desvalorizar a las mujeres, ignorarlas, ¿no? El chantaje emocional, este chantaje emocional que frecuentemente está relacionado con si tú me denuncias, te voy a quitar a los hijos, ¿no? O a las hijas, o en cualquier momento te los voy a quitar, ¿no? Entonces, desde ahí comenzamos con ese chantaje emocional relacionado a hijos e hijas, o incluso con intentos de suicidio, ¿no? Despreciar la culpa, ¿no? El culpabilizar a la mujer por estas acciones, ¿no? Es como cuando se dice, sí, o sea, yo te golpeé, yo te violenté, pero pues es que tú, si no hubieras llegado tarde, si tú no te relacionaras con otras personas, si tú me hubieras contestado el teléfono, esto no hubiera pasado, ¿no? Y ahí inmediatamente estamos culpando, ¿no? En este caso a la mujer, por estas conductas violentas, ¿no? Y está inmerso también en la publicidad sexual, el lenguaje sexista, ¿no? El controlar, el invisibilizar o el anularle, ¿no? Completamente, ¿no? Cuando se da una opinión, ¿no? O hay una conversación y entonces
está completamente la anulación, ¿no? Al no tomarla en cuenta, no tomar en cuenta comentarios, no tomar en cuenta la conversación o las opiniones, ¿no? Entonces, estas son aquellas formas invisibles o sutiles que frecuentemente suceden y que desde aquí ya estamos comenzando a relacionarlo con los tipos de violencia, ¿no? Aquí hay mucho de violencia psicológica, sobre todo, ¿no? Aquello que vemos, aquello que está o que escuchamos o que directamente lo observamos cuando vemos a una mujer en situación de violencia son los insultos, ¿no? Por medio de estas violencias psicológicas, ¿no? El insultar, el amenazar, el gritar, una violación, abuso sexual, ¿no? La agresión física o violencia física, mejor dicho, o incluso el feminicidio, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos y constantemente nos hemos quedado justo en esta última parte, ¿no? En lo visible, pero ¿qué hay debajo? ¿Qué hay de fondo? ¿No? Pues existe todo esto, ¿no? Cosa que está muy encaminada a esta naturalización de la violencia, ¿no? Cuando comenzamos a naturalizar y a decir, o sea, va muy relacionada, ojo, esta naturalización con la justificación, ¿no? O sea, parece que van a veces de la mano, ¿no? En nuestro discurso. Y entonces es importante darnos cuenta que la violencia de género, claro, es un producto de las desigualdades entre mujeres y hombres. Y estas desigualdades que nos habitan tanto en el espacio público como en el espacio privado, ¿no? Decíamos, es estructural, pues porque forma parte de este tejido social, ¿no? En estas prácticas tan cotidianas que llevamos a cabo, ¿no? Y entonces lo vamos naturalizando y entonces decimos, pues es que así nos llevamos, ¿no? Así es nuestra forma de convivencia, ¿no? Entonces, ojo, estamos naturalizando desde aquí la violencia, ¿no? Algo que debemos de tener en claro y en consideración es que las violencias se aprenden. La violencia no tiene nada que ver con la genética, se pasa, ¿no? De generación en generación, pero vía genética, no. Se va de esta forma tal vez, pero bajo estos aprendizajes, ¿no? Que vamos teniendo incluso desde las infancias, ¿no? Es consciente y es orientada porque tengo en claro, tengo presente a quién, ¿no? Por eso es que decimos, es dirigida, es consciente, es orientada, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Una problemática social, ¿no? Porque nos afecta a todas las personas, ¿no? Desde, desde nuestros derechos humanos, ¿no? Donde están siendo, por tanto, vulnerados, ¿no? También parte de esta naturalización es que de repente cuesta trabajo el identificar o el identificarnos en estas conductas violentas porque pues ha estado presente, o sea, la violencia ha estado presente en nuestros discursos, ¿no? Dentro incluso de lo científico, lo filosófico, político e incluso lo religioso, ¿no? En donde se va generando justo esta naturalización de la violencia, ¿no? Y pues no la identificamos porque pues creemos, ¿no? Que es amor, creemos que si si a alguien le gustamos o si alguien nos quiere o si alguien nos ama, pues nos hará pasarla mal, ¿no? Un rato o toda la vida, ¿no? Entonces, así es que se va asumiendo que el amor está muy relacionado con la violencia. Entonces, también aquí es importante hacer esta mención, ¿no? Porque con esto hemos estado hablando de ese amor romántico visto desde aquí, visto desde esta naturalización, ¿no? En cuanto nos comenzamos a relacionar con otra persona y que justo parte desde este amor romántico, lo relacionamos está muy relacionada con la violencia, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de esto para darnos cuenta de qué forma la hemos estado naturalizando, ¿no? La violencia de género, la violencia contra las mujeres, de acuerdo a la ley, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia,
determina que son 5 tipos de violencia, ¿no? Violencia física, violencia económica, violencia psicológica, sexual y patrimonial. Cada una de ellas está dirigida a actos u omisiones, ¿no? Que van a constituir un delito y que por tanto van a dañar la dignidad, la integridad y la libertad de las personas. Entonces, las violencias no van así justo como en este orden, pueden aparecer una o dos, pueden aparecer las 5, ¿no? Entonces, ONU Mujeres dice que las mujeres a nivel mundial, las mujeres al menos una vez en la vida hemos vivido violencia, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en consideración, hay que analizarlo, hay que identificarlo, ¿no? En qué momento hemos estado viviendo violencia, ¿no? La violencia física es aquellos usos de la fuerza física que puede estar también con algún objeto o algún tipo de arma, ¿no? Entonces, la violencia física es la que está o la que de repente creemos que es la única que existe, ¿no? Pero aquí nos vamos a dar cuenta que no es la única y no se vive violencia exclusivamente cuando hay una violencia de tipo física, sino incluso puede estar también la violencia económica, que es cuando existe un control, una restricción en los ingresos del hogar, ¿no? O sea, cuando estamos peso a peso recibiendo y que esos peso a peso no me alcanza, no es suficiente para la alimentación, para el vestido, para el calzado, para la educación de las hijas y los hijos, ¿no? Entonces, o bien cuando las mujeres tienen algún trabajo, alguna entrada de dinero por las actividades que realizan y se son quitados, ¿no? Ese dinero, también estamos hablando de violencia económica, ¿no? No solamente entonces es que me cuenten el dinero, ¿no? Sino que también me quiten esta entrada de dinero que yo estoy teniendo. La violencia psicológica es cuando hay un daño en la estabilidad emocional de la persona, ¿no? Y entonces, acá con esto, si nos regresamos un poquito a este iceberg, pues aquí estamos, ¿no? Justo en este lado invisible, en donde hay control, chantaje, humillaciones, culpa, desvalorización, anulación, chantaje, ¿no? Ahí está implícita la violencia psicológica, ¿no? Todo aquello que está dañando esta estabilidad emocional de mi persona. La violencia sexual son aquellos actos forzados dentro, ¿no? De una relación, ¿no? Entonces, aquí hay que tener también en consideración que cada vez incluso ir anulando estas ideas de, pues es que es mi pareja, ¿no? O es mi esposo, es mi marido, ¿no? Y pues, o sea, no tengo el deseo, no me gusta, pero pues es mi esposo, ¿no? Y entonces forma parte de estos quehaceres. Ojo con esos discursos, ¿no? Porque eso es violencia sexual, no importando que sea una pareja o que sea un novio, que sea un esposo, un marido, las formas en cómo le sean nombradas, ¿no? Hay violencia sexual. Si a mí no me gusta la forma en cómo me toca, cómo me acaricia, eso es violencia sexual. ¿Mm? Y la violencia patrimonial, que es este control de las pertenencias, ¿no? Y como pertenencias hablamos desde un teléfono celular, ¿no? Hablamos de alguna propiedad como alguna casa, terreno, un automóvil, etcétera, una computadora, etcétera, ¿no? Todo lo que pueda pertenecerme como propiedad, ¿no? Está relacionada con ello, ¿no? Incluso identificaciones oficiales como INES, CURP, actas de nacimiento, certificados o boletas de las escuelas de las hijas y los hijos, ¿no? Que sean, que me las roben, me las quiten o incluso que las lleguen a romper, ¿no? Que se lleguen a deshacer de todas estas documentaciones. También hablamos de violencia patrimonial. ¿En dónde es que surgen o dónde es que suceden estas violencias? Pues bueno, aquí hablamos de las modalidades de violencia, que es justo estos espacios en donde surgen estos tipos de violencia.
La primera es la familiar, ¿no? El tipo familiar, que es donde se da justo desde el hogar. En lo laboral y docente, que también surge en la comunitaria, ¿no? En la comunidad, en las instituciones, en los hospitales, ¿no? Que aquí lo determinamos como obstétrica, ¿no? Entonces, aquí hablamos de las salas de urgencia, en las revisiones, en las revisiones de la gesta, ¿no? En el puerperio, en la lactancia, incluso, ¿no? En el noviazgo, ¿no? Que es desde aquí donde también es importante comenzar a identificar aquellas conductas violentas y que incluso si no lo detecto, si no lo trabajo, puedo llegar incluso hasta la violencia familiar, ¿no? Entonces hay una relación ahí desde haberla vivido desde el noviazgo, ¿no? Lo político y, por tanto, también la feminicida, que es la violencia pues máxima, ¿no? Que causa evidentemente la muerte de las mujeres. Otra modalidad que se ha agregado en la ley de acceso es la violencia vicaria. Esta se agregó a la ley en este año, en julio, julio, no me equivoco, se agregó, ¿no? Y entonces aquí, ¿cómo es que podemos detectar esta violencia vicaria? Bueno, de este lado nos dice que son esos actos o omisiones, ¿no? Que generan o afectan incluso de manera física, psicológica o emocional o de patrimonial o de cualquier otra índole a los descendientes, ascendientes o dependientes económicos de la víctima. ¿A través de qué conductas? Bueno, pueden ser amenazas verbales, aleccionamiento, sustracción de hijas e hijos, ¿no? Imputación de hechos delictuosos falsos en donde se demuestre la dilación procesal injustificada y o cualquier otra que sea utilizada para dañar a la mujer. Aquí, en esta violencia vicaria, es donde hablamos justo de las hijas, los hijos, ¿no? Que son justo las personas dependientes, ¿no? de la víctima. Y entonces, ya hay una atención, ya hay estas violencias que son dirigidas a las mujeres, pero bajo estas sustracciones o manipulaciones, podríamos llamarlo, de las hijas o los hijos, pero que van a causar de manera directa el daño hacia las mujeres, ¿vale? Hablamos que dentro de todas estas violencias existe lo que llamamos círculo de violencia. Este círculo de violencia tiene 3 fases, 4 tenemos acá, en el cual inicia o va a iniciar desde esta fase de tensión, ¿no? ¿Qué sucede cuando estamos en un momento tenso, ¿no? O sea, pareciera que hay muchas cosas que me incomodan, que no me hacen sentir bien, que hay algo que evidentemente no me gusta, ¿no? Y que lo dejo pasar, ¿no? Como cuando llega de malas, pensemos como un ejemplo, llega de malas la pareja, y entonces yo mejor evito y no digo nada, ¿no? Pero más tarde o al día siguiente vuelve a suceder el mismo escenario, pero también llega aventando la puerta, ¿no? Y entonces, o sea, evidentemente es una conducta que a mí me descontrola, me hace sentir mal, pero mejor evado y me salgo o me voy a la recámara o a algún otro espacio de la casa o del hogar, ¿no? Y entonces, esa fase de tensión se acumula, se acumula, se acumula hasta que llega ese acto violento, ¿no? En donde la violencia está en todo el espacio del hogar, ya es, decíamos, ¿no? La violencia pues es dirigida y entonces están todos estos actos de manera violenta, ¿no? Posterior al acto violento, hay un arrepentimiento por parte de la persona generadora de la violencia, ¿no? Y entonces hay estas conductas de perdón, discúlpame, vi rojo,
algo no estaba bien en mí, pero pues estoy arrepentido, te pido perdón, te pido disculpas, tal vez salen a cenar, ¿no? Y entonces comienza a disminuir estas conductas violentas, ¿no? Y llegamos a lo que se nombra luna de miel, ¿no? Y se llama justo así porque hay una fase ya de tranquilidad aparente, ¿no? En donde hay este aparente arrepentimiento también, y entonces todo en paz, todo en calma, sereno. Sin embargo, es un aparente, lo menciono así, porque como estamos hablando que es un círculo de violencia, pues es cíclica, ¿no? La violencia, y va pasando justo por estos episodios, ¿no? Y no tardará mucho tiempo en el cual estemos regresando nuevamente a la primera fase de tensión, continúa el acto violento, el arrepentimiento, luna de miel, y así nos vamos, ¿no? Es de manera cíclica. Y otra de las características es que en cuanto más regresemos a la primera fase, son cada vez más estas violencias que se presentan dentro de este círculo, ¿no? Entonces, hay que también identificar estos momentos en los que estamos habitando en este círculo de violencia, ¿no? Entonces, hemos mencionado, ¿no? Que pues hemos aprendido estas conductas violentas, ¿no? Hemos estado habitando en esta naturalización también, que es importante identificarla y generar nuevas formas, ¿no? También detectar cómo es que llegamos a este círculo de violencia, y que es también importante, decía yo desde hace un momento, identificar cómo es que ha estado relacionado las violencias con ese amor romántico, ¿no? Ese amor romántico que nos dice, no, pues es que yo te quiero, te amo tanto que me preocupo, por eso es que estoy al pendiente de ti, por eso es que te hablo a cada rato, por eso es que te pido que me mandes tu ubicación en tiempo real, que me mandes una fotografía del lugar o las personas con las que convives, porque pues estoy muy preocupado y pues tienes toda mi confianza, pero pues lamentablemente no confío en las demás personas con las que te relacionas porque no sé quiénes son, ¿no? Entonces comenzamos a ver de estas formas esos actos violentos, ¿no? Y están maquillados justo de ese amor romántico, ¿no? Pero ojo, eso justo es amor romántico, ¿no? Que abajo de ese amor romántico hay violencia, ¿no? Hay control, control del tiempo, control de mis relaciones interpersonales, control, incluso puede llegar a ser el control dentro de mi espacio laboral, ¿no? El chantaje, etcétera, ¿no? Entonces, eso es violencia, ¿no? Maquillado, pues, de ese amor, ¿no? Porque nos han vendido también estas ideas, ¿no? Que el amor lo puede todo, que el amor es para siempre, etcétera, ¿no? Pero aquí en cada una de estas palabras que se alistan, hay un entre paréntesis, un no, ¿no? Porque también es importante ir eliminando estas ideas o estas prácticas las que nos hemos estado dirigiendo, ¿no? En violencia y maquillada, por supuesto, ese amor romántico, ¿no? Entonces, ojo con esto, si a alguien más le interesa hablar o leer un poco más de ese amor romántico, les sugiero, les recomiendo a Coral Herrera. Ella es feminista española y que habla justo de la violencia bajo este lente del amor romántico, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? Porque el amor romántico ha sido esa excusa, ¿no? Para justificar estas conductas violentas, ¿no? Y que puede llegar, decimos aquí, a culminar en un feminicidio, ¿no? Entonces, desde acá, pues es importante identificar de no darnos cuenta que romper con esta estructura, romper con estas ideas en las que hemos estado habitando las mujeres en este romanticismo, pues es muy importante identificarlo y
totalmente generar otras prácticas, ¿no? Ella misma habla de este amor compañero, ¿no? O sea, que como el término lo dice, es un compañero, ¿no? Porque se suma a lo que yo soy, se suma a mis prácticas, se suma a mis objetivos, se suma, ¿no? O sea, no es que ahora voy a cambiar, voy a hacer otra, ¿no? Que en muchas ocasiones están caminando desde ahí, pero ojo, más bien se suma como una persona compañera, ¿no? Entonces, desde acá, romper esos mitos de la violencia, ¿no? Porque también nos hemos habitado desafortunadamente a partir de los mitos y que aquí se enlistan, los enlisto porque también es importante analizarlos, darnos cuenta que es un mito y que a partir de aquí generamos nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Entonces, un primer mito son que esas actitudes como gritos o malas palabras o el ignorar a una persona no es violencia, ¿no? Porque pues así nos llevamos y pues solo es pasajero o es momentáneo, ¿no? Pero pues no tiene la intención de causar un daño. Cuando ya nos dimos cuenta que sí, o sea, que la violencia incluso inicia de esta forma, ¿no? Con estas malas palabras, insultos o gritos, ¿no? O el ignorar, ¿no? Que esto está relacionado con esta famosa ley del hielo, ¿no? En donde ignoramos, ¿no? Omitimos completamente a la persona, ¿no? Y eso es violencia. La violencia ocurre solamente a las mujeres de escasos recursos, ¿no? O incluso que viven en zonas rurales, ¿no? Esto también es un mito. La violencia no mira si es una mujer de zona rural, si tiene o no recurso, etcétera, ¿no? La edad incluso también, o sea, desde acá tenemos que darnos cuenta que esto también ha sido parte de un mito, ¿no? Que los hombres no pueden evitarlo porque forma parte de su naturaleza, ¿no? Y ya nos dimos cuenta también que la violencia se aprende. La violencia no está relacionada con una naturaleza, con la genética. La violencia la aprendemos, ¿no? Que las mujeres que viven violencia sexual provocan esos abusos, ¿no? Esas conductas, ¿no? Debido a la forma de conducirse, la forma de vestir, la hora, el lugar, ¿no? Las personas, etcétera, ¿no? También es un mito. ¿Por qué no hablar de la persona que violenta sexualmente? ¿Por qué no hablar de la persona, ¿no? Generadora, sino hemos incluso estado eh, hablando de las mujeres que están en esta situación y que si la hora, que si el vestido, que si las personas, ¿no? Y qué pasa con el generador, ¿no? Que es mejor respetar la intimidad, ¿no? De la familia, porque hemos estado habitando también el que, en esta frase tan común de los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Y entonces con esta frase inmediatamente nos vamos a ese mito, ¿no? De que, o sea, esto se queda en casa y este tema no sale de aquí porque esto nos pertenece, nos corresponde exclusivamente, ¿no? Y por esas ideas, por esos actos, es que no se denuncia, ¿no? Y por eso es que existe también índices de no denuncias, porque hemos estado habitando acá, pero eso es un mito. Tenemos que pasar de esta cultura de violencia a pasar a una cultura de la denuncia, hablar de violencia, levantar la voz y decir, estoy viviendo violencia, porque desde aquí comenzamos a visibilizarla, ¿no? Comenzamos a darle esta importancia que merece a estos actos violentos a partir de una denuncia, a partir de dar un seguimiento, ¿no? Para ya no habitar en este espacio de violencia, ¿no? Entonces, la violencia, pues esto es un mito que hay que también romper, ¿no? Otro más es que las mujeres les gusta o les debe gustar, ¿no? Porque si no, ya habían salido, ¿no? De este espacio de violencias, ¿no? También aquí hay que tener en consideración todos aquellos signos, todos aquellos síntomas que van viviendo las mujeres en situación de violencia cuando están justo desde ahí, ¿no? Porque existen varios síndromes en los cuales
Uno de ellos, el síndrome de indefensión aprendida, ¿no? El cual son estas formas en las cuales la mujer, las mujeres quieren salir, por supuesto, de este espacio de violencias, pero resulta que dejaron de trabajar por estar bajo este rol de cuidadoras, ¿no? En el espacio del hogar, por la educación de sus hijas e hijos o la crianza incluso, ¿no? Y entonces se han habitado desde acá y desafortunadamente pues no se han tenido recursos para poder salir, ¿no? Y entonces cuando hay ese intento de salir de este espacio de violencia, resulta que, ¿cómo es que lo voy a hacer? ¿No? Si no tengo un recurso económico para solventar una renta, o en lo que se consigue un empleo, ¿no? Porque dejo de estudiar, entonces la educación, el nivel educativo es menor, los cuidados o las escuelas o los espacios en donde van a estar sus hijas e hijos, ¿no? Entonces, ojo, o sea, hay más allá de esto, ¿no? Que también es importante tenerlo en consideración, ¿no? Por eso es que se llama justo así ese síndrome de indefensión aprendida. Otro mito, que solo la pareja puede ejercer violencia contra las mujeres, ¿no? Porque pues ha sido visto exclusivamente dentro del hogar y ojo, ¿no? O sea, la violencia no es exclusivamente el hogar, ya lo veíamos en todas estas modalidades, en los espacios en los que surgen o en los que hemos estado habitando en violencia. Entonces, es muy importante romper estos mitos, romper estas prácticas, ¿no? Porque, pues bueno, ya decíamos, ¿no? La violencia, como es aprendida, también podemos desaprenderla, ¿no? Y aquí hablamos de esta deconstrucción, o sea, de construirnos, que esto que socialmente y culturalmente he aprendido, pueda yo romperlo, por así llamarlo, y generar estas otras nuevas formas de relacionarme, ¿no? Dándome cuenta, evidentemente, de estas violencias que también me habitan, trabajar en estas violencias que me habitan, y a partir de ahí, claro que genero estas nuevas formas de conducirme y de relacionarme con otras personas, ¿vale? Entonces, esa es como la tarea importante, la tarea principal también. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo, una de las preguntas es, ¿cómo rompo ese círculo de violencia? ¿Cómo me doy cuenta si estoy viviendo violencia? ¿Cómo me doy cuenta si soy también generador de estas violencias? Bueno, pues dentro de la Secretaría de las Mujeres contamos con distintos mecanismos de atención, los cuales pues están disponibles para las mujeres, sus hijos e hijos en situación de violencia. Uno de esos primeros mecanismos es la Red Naranja, que pues bueno, la ponemos a disposición dentro de las descargas, ¿no? En cualquiera en cualquier tipo de sistema, ¿no? Lo descargan, así como descargar alguna red social, lo mismo es en la red naranja y nos conduce a la línea sin violencia, la línea contra trata, la línea hombre a hombre, mapas de localización de los centros o espacios naranja y algunos otros servicios itinerantes con los que contamos dentro de la Secretaría de las Mujeres. Entonces, es una app bastante amigable, muy sencilla de poder manejarla y pues bueno, de ahí nos manda, ¿no? Nos direcciona justo a los centros naranja de atención a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, que actualmente hemos crecido tanto, estábamos en 58, a hoy estamos en 80 centros naranja, entonces la finalidad es llegar, por supuesto, a más espacios, a más municipios y pues yo creo que en un corto tiempo, en un mediano tiempo, pues estaremos ya justo con más centros naranja, ¿no? Que ese es uno de los propósitos. Otros mecanismos de atención son los refugios, ¿no? Que actualmente ya hemos crecido, hemos avanzado más, ya somos 7 refugios
y una casa de transición y una puerta violeta, en el cual en estos espacios se da servicio de hospedaje, alimentación, vestido, calzado, atención psicológica, jurídica, de trabajo social, atención médica, pláticas, talleres y cursos de capacitación para el autoempleo. Entonces, se hace una labor bastante importante en estos espacios también. Y pues bueno, estamos conectados a la línea sin violencia, que es 800-108-4053, al igual que la línea hombre a hombre, no está solo, 800-943-21, que son líneas de atención de 24 horas, de 365 días del año. La llamada es gratuita y es completamente confidencial, en donde se les da la atención y asesoría jurídica, psicológica, de trabajo social. Entonces, estos mecanismos de atención son los que con los que contamos dentro de la Secretaría de las Mujeres para quien está viviendo en situación de violencia, o incluso decíamos acá también la línea hombre a hombre, para en estos momentos en los cuales también, por supuesto, que hay crisis, que hay situaciones que nos están generando un desequilibrio, una inestabilidad, pues también podemos hacer ese llamado, ¿vale? Y pues bueno, yo quisiera dejarles aquí con estos párrafos de Coral Herrera, que hablan mucho acerca de estas formas, ¿no? Esto que necesitamos también las mujeres, esto que necesitamos dentro de la sociedad, dentro de las formas en cómo nos vamos relacionando, ¿no? Y lo cual, pues, ojalá que desde aquí podamos ir identificando estas violencias, que podamos también darnos cuenta que existen instituciones como la nuestra, que trabajamos en la atención y en la prevención de las violencias, ¿no? Porque sí se puede salir de esos círculos de violencia, sí podemos hablar desde otro lente, ¿no? Sí podemos habitarnos desde otras formas de relacionarnos, y que, bueno, tener en consideración toda esta información para una mejor calidad, ¿no? Decía al principio la licenciada, ¿no? Hablamos de una igualdad de género, ¿no? Una igualdad de derechos, una igualdad de responsabilidades, ¿no? En la cual hombres y mujeres, pues, es preciso habitarnos desde ahí. Y bueno, pues, muchísimas gracias. Les dejo también aquí nuestros números de contacto de la Dirección de Perspectiva de Género y la Subdirección de Profesionalización, que es la subdirección en la que pertenezco, para cualquier situación que ustedes requieran. Pues bueno, pues estamos ahí a la orden, y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Nareni, por tu participación. De verdad que hoy hemos aprendido mucho de ti, de tu experiencia. Y pues bueno, agradecerles a todos su asistencia. Nuevamente, pues tomarse el tiempo de estar aquí, de tener la apertura de recibir esta información, estos temas que pues para muchos son nuevos. Y pues bueno, los invitamos a que el siguiente martes nos acompañen a la siguiente conferencia. Estaremos teniendo información en todas nuestras redes sociales. Pues bueno, les deseo un feliz día y que estén muy bien. Muchas gracias.